Bueno, hoy es un día muy especial, porque estamos con un cacaotero que está ¿en dónde? En Venezuela, Caracas. Estamos con Francisco Bentancur, que es el gerente de la unidad agrícola de chocolates del Rey. Es muy, muy, muy especial el día de hoy. Encantado, un honor poder tener finalmente a Francisco en esta entrevista. Y Francisco, exactamente, ¿qué hace el gerente de la unidad agrícola de chocolates del Rey? Agradecerte la invitación, de verdad que yo estoy muy contento de compartir contigo. Pero en segundo lugar, básicamente lo que hace un gerente de la unidad de gestión agrícola es, digamos, atender, llevar el programa Más y Mejor Cacao en toda Venezuela, ¿ok? Coordinar ese programa, coordinar a nuestros técnicos de campo y brindar asistencia técnica a productores en todo el país. Digamos que en segundo lugar, hay una acción adicional que es que verificamos que el cacao que nosotros compramos en campo llegue en los mejores términos de calidad y cantidad, además de oportunidad, a nuestra empresa. Bueno, como muy, muy técnico. Ahora, para las personas que no se dedican al cacao o al chocolate, ¿qué realmente haces tú cuando te metes en el campo de Venezuela? De verdad que nuestra acción de fondo consiste en ayudar a un productor que tiene una finquita en Venezuela. No sé si todo el mundo lo sabe, pero estas fincas son de unas 4 hectáreas, son fincas pequeñas. Son productores que no reciben asistencia técnica por parte de organismos del Estado o de otras organizaciones, o hay muy pocas organizaciones que hacen lo que hace Chocolates del Rey, que es fundamentalmente ayudar a los productores hoy para no tener que ayudarlos mañana. ¿Ok? Es mejorar su productividad y en consecuencia su calidad de vida. Entonces, esa es, digamos que nuestra línea fundamental, ayudar al productor, formarlo, capacitarlo para que él pase de una situación A una situación B que es mucho mejor, digamos, desde el punto de vista de la productividad y del punto de vista de los ingresos que tiene esa familia. La formación, Francisco, entiendo que va incluso desde antes, ¿no? Desde la siembra, desde el árbol, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en capacitaciones para productores siempre nos imaginamos, ¿no? Que está centrado en la parte de post cosecha. Sin embargo, yo te he visto talando árboles, sembrando árboles, también en las guarderías, en estas llamadas guarderías de semillas. ¿A partir de qué punto vosotros podéis o asesoran a estos productores? Solemos hacerlo desde el punto cero. Inclusive tenemos productores que son, digamos, gente que está iniciándose en el tema cacao y inclusive, como te digo, desde el punto cero. Todavía la persona está pensando apenas en qué va a sembrar y si va a sembrar o no. Y nosotros ayudamos desde ahí, desde decidir qué material se va a sembrar, cómo sembrarlo, si el lugar donde están es un lugar adecuado para cacao o no lo es, desde esas primeras orientaciones hasta, digamos, la transformación de su producto en chocolate. Nosotros cerramos nuestra asistencia técnica en campo, regalándole al productor que nos vende su cacao una barra de chocolate hecha con su cacao. Entonces, el productor no se desconecta de su producto una vez que entrega ese producto final, que es la almendra de cacao, en nuestra industria, sino que conoce bien qué es lo que se hace con su almendra, en qué se transforma y se da cuenta de que lo que hacemos es algo sustancialmente diferente a lo que hacen otros, ¿no? Y eso nos distingue de verdad. Ayudar al productor desde cero hasta que su producto está completamente terminado. Tiene que tener un productor de cacao para que el gerente de la unidad agrícola de chocolates El Rey lo visite y no solamente lo asesore, sino que le imprima esa ilusión que tú naturalmente, ¿no? Le contagias a los productores. Yo creo que el hilo conductor entre la gente que está en el circuito cacao en Venezuela y en el mundo es pasión, es la pasión. Es un sentimiento que une, que mueve, que estremece las fibras humanas y que yo siempre digo que el cacao es como la cosa nostra. Tú te metes y ya no sales. Es una cosa que te enamora tanto que te metes, digamos, es una forma de vida, termina siendo así. Y la gente que manifiesta el deseo de iniciar un emprendimiento en el área del cultivo del cacao, o que ya tiene años produciendo, pero quiere mejorar,
la verdad es que los mueve es la pasión por este fruto que en Venezuela y en el mundo en general, pero en Venezuela en particular, nos une porque el cacao es más allá que el puro cacao, que la almendra o el chocolate que sale de ahí. El cacao es gente, el cacao es identidad, el cacao es historia para nosotros y por eso es tan valioso para nosotros el trabajo que hacemos porque eh, nos conecta con la gente, nos conecta con esa pasión, nos conecta con la cultura y bueno, termina siendo no solo la almendra de cacao, sino ese chocolate delicioso que nosotros tenemos la capacidad de hacer en nuestro país. Francisco, yo siempre lo digo, yo he sido, digamos, una embajadora natural de Chocolates del Rey, bueno, porque soy venezolana y siempre digo que personas como tú obran todos los días un milagro, que es hacer uno de los mejores chocolates del mundo en un entorno muy hostil, ¿no? Sí. Y esa es la realidad, pero bueno, que la estamos viendo también en muchísimas regiones cacaoteras que se han convertido en chocolateros, ¿no? Vemos Ecuador, Perú, México, ¿no? Que hacen, producen cacao y que al mismo tiempo termina, ¿no? Ese cacao en una transformación que incluso puede ser competitiva en mercados tan exigentes como el europeo o el estadounidense, ¿no? Entonces, una cosa que me llama muchísimo la atención de los productores venezolanos es que tienen una conexión la mayoría de las veces casi familiar, ¿no? Un productor cuando se reinicia o reinicia en el mundo de cacao en Venezuela, de alguna manera quiere vincularse, ¿no? Con sus ancestros. Eso lo veo muy, no sé si es lo más común, pero lo veo muy común en el caso de Venezuela. ¿Es así? Sin duda. Quien hoy está en el, digamos, el más grande grupo de personas que están involucradas con el cacao, lo están porque su historia los conduce por esa vía. En Venezuela, digamos, toda la zona norte costera, alguna parte de la zona occidental y la zona más oriental del país se cultivó desde hace muchísimos años cacao en esas zonas. Y la gente está ligada geográficamente, pero familiarmente al cacao y al chocolate en consecuencia. Y como tú dices, hoy en día no es fácil producir chocolate en Venezuela. Es una situación cuesta arriba, pero es una situación interesante también, porque nos invita a reinventarnos, a retarnos a nosotros mismos, a trabajar un poco más duro cada día. Y cuando tienes situaciones adversas, el venezolano es un tipo, y es un hombre y una mujer que no se rinden ante nada, que no nos rendimos. Y entonces, bueno, buscamos las formas, buscamos las alternativas y siempre lo logramos. Ahora, Francisco, tú has iniciado, ¿no? Una carrera vertiginosa en las redes sociales, ¿no? Yo tengo la fortuna de conocerte desde antes de que irrumpieras en Instagram, ¿no? Porque es imposible hablar con Chocolates del Rey, con gente vinculada a Chocolates del Rey, sin que salga tu nombre. O sea, yo desafortunadamente nunca te he tenido cerca, pero siempre hemos hablado y de hecho la primera vez que hablamos fue por la firme intención de traerte a una conferencia aquí en España, eso no te lo había contado, pero esa fue la primera vez, ¿no? Que Jorge Redmond me dijo, tienes que traerte a Francisco a Madrid para que cuente, ¿no? Entonces, desde hace muchos años yo sabía que Chocolates del Rey tenía un personaje importante, ¿no? Que defendía la marca donde lo pusieses y que era un gran comunicador, ¿no? Que eso también era muy importante. Entonces, aparece Instagram y aparece Francisco como el ingeniero agrónomo, ¿no? Pero realmente es un hombre que está en el campo y que casi simultáneamente le cuenta al resto de la humanidad lo que ocurre en un campo o en una plantación de cacao, ¿vale? Eso yo no sé si tú lo tienes consciente, cómo apareció, cómo viste ese salto, ¿no? A no solamente publicar cosas de tu vida o de tu trabajo, sino ya comenzar una función quizás un poco más pedagógica en social media o en redes sociales. Oye, te estoy escuchando y se me erizan los pelos de los brazos, porque la verdad es que ha pasado muchas cosas desde que yo inicié. Yo en mi Instagram, la verdad es que tengo la primera fotico fue me acuerdo muy claro, fue en Río Caribe. Y es una foto mía, es un retrato, ¿no? Una foto, un selfie en el hotel donde me estaba quedando, ¿no?
Y haciendo retrospectiva, nunca pensé que pudiera llegar a tanta gente y, y no, yo en realidad no me lo propuse como meta, ¿no? No quiero ser, además, no es mi intención ser un personaje famoso de las redes sociales. Lo que sí mi intención de fondo es ayudar, de verdad. No persigo otro objetivo. Y esa es la intención porque sí, sí, ciertamente hubo un momento en el que tuve 100 seguidores y yo dije, wow, llegó a 100 personas, ¿no? Y, y bueno, comentaban algunas de las cosas que yo hacía en campo. Inicialmente mi Instagram era, bueno, muy variado, familiar, tenía una mezcolanza de un montón de cosas y un gran amigo que se llama Luis Botini aquí en Venezuela me dijo, oye, tú tienes un potencial enorme y, y tú eres me dijo una frase que no se me olvida, eres un agrónomo en tiempo real. Oye, me quedó, sí, me Wow. quedó dando vueltas eso. Y bueno, empecé más a ponerle seriedad a este asunto, ¿no? Y la verdad es que los resultados han sido maravillosos. Hoy tengo un buen número de seguidores. La verdad es que no, como te digo, yo no quiero tener millones de seguidores, quiero tener los seguidores que estén atentos a lo que yo haga y que les sirva de alguna manera lo poquito que yo puedo aportar por esa vía. Entonces, la verdad es que tengo mucha gente que me comenta, que aprende, que intercambiamos, con la que intercambio por Instagram. Y además de mi trabajo con los productores, es una satisfacción enorme ver que puedes ayudar a una persona en África, que puedes ayudar a una persona en Ecuador, que puedes ayudar a los venezolanos, que son evidentemente nuestra prioridad, pero que puedes llegar a tan lejos, ¿no? Hoy en Venezuela, como decíamos, hay sectores a los que no puedes llegar por un tema de inseguridad, por ejemplo. Ah, pero esa persona que quizás no le puedes llegar tú en persona, a ese productor, él puede verte por una red social y puedes estar dándole respuesta a un problema particular con una actividad particular que estás haciendo y transmitiendo en vivo o haciendo un pequeño video de 1 minuto. Entonces, de verdad que eso es muy satisfactorio y es nuestra intención, o la mía particular, ayudar a la gente que realmente lo necesita, porque bueno, hoy, como decíamos desde el principio, no es tan fácil llegar geográficamente hablando al lugar donde quieres llegar. Y entonces, bueno, las redes sociales se transforman en una alternativa maravillosa para eso. He visto, ¿no? Que tú realmente has podido transmitirle al mundo la magia, ¿no? Y lo especial que es una plantación de cacao. ¿No? Yo me dedico al chocolate, ¿no? Y cada vez que hablo de chocolate, creo que la parte más bonita es llevar de viaje a la gente, por ejemplo, que va a mis catas, a una plantación de cacao. Ha sido dificilísimo. En mis catas uso incluso 3D, tenemos una recreación en 3D, pero jamás será igual a lo que tú vives, ¿no? En una plantación de cacao. Alguien que no haya estado nunca en una plantación de cacao, que incluso hay muchos chocolateros que nunca han estado en una plantación de cacao, ¿cómo tú se la describes? Diría, porque lo siento así, que es el sueño más maravilloso que puedes tener. Una plantación de cacao son olores, son sabores, son sensaciones, es el viento dándote en la cara, es una gotica de agua que cae de 30 hojas de árboles que le brindan sombra al cacao y que te caen en el brazo y tú sientes esa frescura de esa gotica. Sientes el calor típico de una plantación, de ese bosque húmedo tropical. Sin duda también puedes oler los verdes, puedes oler los amarillos, puedes sentirlos, puedes saborearlos, picar una mazorca, sentir su aroma, comerse la almendra y sentir ese dulce, digamos, acidito también, típico de esos sabores frutales de esas almendras de cacao maravillosas que tenemos nosotros en Venezuela. Es la humedad de esa plantación, es el olor a tierra, ¿no? Entonces, son un montón de sensaciones, son todos tus sentidos trabajando en simultáneo. Y para nosotros que amamos lo que hacemos y que adoramos el campo y adoramos la gente que está en el campo, nada mejor que visitar una plantación de cacao con la compañía de un productor, hacer un recorrido, comer mazorcas de cacao,
ver esa almendra por dentro, a ver si es blanca, si es criolla, si es trinitaria, si es más forastero. Es una experiencia genial y a veces cuando termina ese recorrido, puedes darte la oportunidad de un baño en el río que pasa por la plantación, puedes Qué llegar guay. a la playa que regularmente está cerca, o puedes comerte una comida casera con ese productor en su casita de barro. Entonces, es una sensación muy especial, de verdad que hay que vivirla, ¿no? La plantación de cacao, yo siempre he dicho, es un lugar muy especial creado por el hombre, ¿no? La intervención del hombre en la naturaleza. A mí de lo que más me impresiona son los colores, ¿no? Esa exuberancia de esa fruta que puede ser de tantísimos colores, ¿no? Pero también me impresiona muchísimo, ¿no? Con productores de cacao que conocen a la perfección cada uno de sus árboles, ¿no? Son Sin como duda. sus hijos. Eso me ha parecido interesante porque es un conocimiento que de alguna manera no está, digamos que, registrado, ¿no? Pero cada productor conoce exactamente lo que ocurre con cada árbol, ¿no? Y eso es un poco lo que tú nos has transmitido. Uno cuando visita plantaciones, por lo menos por primera vez, tú le preguntas al productor, bueno, ¿cuál es tu planta, tu mejor planta? Y él orgulloso te lleva a esa planta que produce muchísimo. Ah, bueno, dime cuál es la mazorca más grande de tu plantación y te va a llevar a esa plantación, a esa planta. Entonces, de verdad que los productores son unos maravillosos conocedores de lo que tienen en su plantación, pero siempre hace falta lo que veníamos hablando, el tema de la capacitación es fundamental. Entonces, ese productor con ese conocimiento que tiene ahí, ese conocimiento histórico que ha heredado de sus papás, de sus abuelos y, digamos, de muchas generaciones, bueno, con ciencia, con técnica, con capacitación, oye, se pierde de vista lo que puede hacer. Es maravilloso. Ahora, ¿cuál es el error más común de un productor de cacao? En Venezuela, que es lo que entiendo que tú conoces más. Sí, bueno, fíjate, creo que no es un error que tengamos que atribuirle al productor en sí. Es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos y la forma en la que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos 50 años. Y el principal problema, y lo comparo yo con otros rubros. Aquí hay productores, por ejemplo, de maíz, ¿sí? Y tú le preguntas a un productor de maíz cuánto produce, cuánto gana, y él sabe todo, cuál es la principal enfermedad, cuál es la principal plaga, y puede darte una clase de lo que hace, ¿ok? Y de lo que no hace para que ocurran las cosas bien en su plantación. El productor de cacao, en sentido general, y sin ningún ánimo de menospreciarlo ni nada, en sentido general tiene poca capacitación. Entonces es un productor que maneja su plantación, digamos, muy tradicionalmente. Es una plantación en la que le hace falta introducir tecnología, es una plantación y a un productor en el que le hace falta también, digamos, más conocimiento técnico para que ese conocimiento técnico pase a esa plantación que en Venezuela las plantaciones lamentablemente producen entre 200 y 250 kilos de cacao por hectárea cuando deberían estar produciendo 1000. ¿Ok? Entonces, con ciencia, con tecnología, con capacitación, ese productor da un salto impresionante y mejora sustancialmente su economía, su productividad y su calidad de vida en consecuencia. Y de eso justamente quería hablarte del tema de la producción, del cuántas toneladas al año produce Venezuela, si tú tienes ese dato aproximado de cuántas toneladas al año estamos hablando de origen Venezuela. De Venezuela se caracteriza por tener de los mejores cacaos del mundo, ¿no? Y lamentablemente tenemos que decir que en los últimos 3, 4 décadas nosotros tenemos una producción relativamente estancada. Nosotros producimos unas 17 millones de kilos, ¿ok? Unas 17.000 toneladas es lo que producimos. Si nos comparamos con países vecinos que por diferentes razones estaban en el mismo nivel que nosotros y han incrementado sustancialmente su producción.
Yo creo que en Venezuela llegará el momento en que eso ocurra y nos estamos preparando muy bien para que eso ocurra. ¿Okay? Nosotros estamos convencidos de que debemos transformar nuestro sistema de producción sin imitar modelos. ¿Okay? Te puedo decir que eso es un error de los emprendedores, por ejemplo. ¿Sí? En Venezuela se cultiva cacao en unas condiciones particulares porque en nuestras condiciones son particulares y no es extrapolable el modelo ecuatoriano, ni el modelo peruano, ni el modelo colombiano. Nosotros tenemos suficiente investigación y modelos para equipararnos o producir mucho más que los países vecinos, pero bueno, estamos en ese proceso y estamos preparando a nuestros productores para que eso ocurra. Sin embargo, ha habido una queja continuada en los últimos años sobre la calidad del cacao que llega al chocolatero, ¿no? Normalmente se quejan de la cantidad de basura, ¿no? Vinculada al cacao. Quizás tienen un extraordinario producto, pero el compromiso ya de cara a su exportación, ¿no? ¿Cómo hacer para que no se vea comprometido? Fíjate que eso es una de los trabajos que tenemos nosotros en la unidad de gestión agrícola, que es, digamos, colaborar con los productores para hacer, mejorar y sostener la calidad de sus granos, ¿no? No es una tarea fácil porque el productor viene con una tradición de manejo de la plantación y de post cosecha, ¿ok? Y nosotros hemos y estamos comprometidos con esa transformación de la calidad. ¿Cómo lo hacemos? En Chocolates del Rey nosotros hemos promovido el desarrollo, construcción y creación de centros de beneficio en los que capacitamos a los productores y que quedan esos centros de beneficio en sus comunidades y ellos mismos son los responsables de trabajar por su producto y lograr que cumpla con las normas que en el caso venezolano son las normas Covenin. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos logrado? Bueno, que los productores con los que trabajamos e intervenimos en sus plantaciones y trabajamos el tema de beneficios, bueno, cumplen siempre con las normas Covenin, ¿sí? Que son unas normas bien exigentes y que permiten que ese productor, en el caso de Chocolates del Rey, venda su cacao con una prima por calidad, ¿sí? Entonces, eso ayuda sustancialmente al productor porque sabe que si pone un esfuerzo más, ese esfuerzo va a ser compensado no solo con asistencia técnica, sino, digamos, en metálico, monetariamente. Entonces, eso ha dado muy buenos resultados y en las zonas donde trabaja Chocolates del Rey y tenemos esa relación con los productores, funciona muy bien. En sentido general, la gente en Venezuela, el productor promedio, se empieza a dar cuenta de que si bien es cierto que y se le ha dicho mucho al productor que tenemos el mejor cacao del mundo, solo ese cacao va a ser el mejor del mundo si se maneja bien, si se cosecha bien, si se produce bien, si se fermenta bien y si se seca bien. Y además, si se ensaca bien, se almacena bien y se comercializa bien. Entonces, solo bajo esas condiciones, ese producto va a ser el mejor del mundo. Y creo que la gente empieza a cobrar conciencia y hacer cosas para que eso cambie y vaya por el camino que debe ir. ¿Verdad? El tema de Venezuela, el mejor cacao del mundo, ¿no? Y a veces es un arma de doble filo, ¿no? Por esa Bien. tendencia a que, bueno, es el mejor del mundo, ya simplemente con el origen, ¿no? Creer que se es competitivo en el mundo. Y quizás anteriormente podía pasar, ¿no? Porque yo sí conozco chocolateros que pasara lo que pasara, siempre querían tener origen Venezuela en su línea de chocolates. Sin embargo, ahora es increíble la cantidad de mejores cacaos del mundo, ¿no? O sea, cualquier país productor es capaz de empezar a ir a por esa medalla, decir que tiene el mejor cacao del mundo. Entonces, seguimos siendo el mejor cacao del mundo. ¿Cómo tú sientes esa, digamos, ese peso, ¿no? De Venezuela, el mejor cacao del mundo? Como tú lo decías, creo que ha sido un arma de doble filo en el caso venezolano. Y es que ese discurso de que teníamos el mejor cacao o tenemos el mejor cacao del mundo, algunas personas lo interpretan como, bueno, no importa cómo yo lo procese, no importa cómo yo fermente, no importa cómo yo lo seco, porque al final de cuentas tenemos el mejor cacao del mundo. Como te decía antes, solo va a ser el mejor
mejorado cuando está bien fermentado, bien seco, bien cosechado, no tiene cadmio, no tiene, ¿sí? Entonces, son una cantidad de elementos. Sin duda, cada día la competencia es más grande, es más feroz. Hay gente que está haciendo cosas muy, muy interesantes. Digamos, Indonesia, Madagascar, nuestros vecinos aquí en América también están haciendo, Centroamérica también, Nicaragua, eh, eh, países que no se escuchaban mucho hasta hace poco, ¿ok? Y que lo están haciendo muy bien. Eso nos alegra, pero nos compromete a nosotros a mejorar también. Entonces, nosotros sí te quiero decir que no nos vamos a quedar atrás. Estamos pasando por una coyuntura muy particular, muy especial, muy difícil, pero no estamos dispuestos a quedarnos atrás. Venezuela va a ser un país competitivo, Venezuela va a producir muchísimo cacao, Venezuela va a recuperar el gran nombre que tiene y que tuvo, y que estamos seguros de que no solo en el ámbito de cacao, sino en el ámbito de chocolate, en el que hoy somos competitivos, pero vamos a hacerlo infinitamente más. De eso te quería hablar, que justamente el productor, ¿no?, de cacao o de cualquier cultivo en cualquier lugar del mundo antes estaba bastante desvinculado, si se quiere, ¿no?, de lo que ocurría en el resto de la cadena de producción. Sin embargo, ahora justamente gracias a redes sociales, a internet, el productor sabe cuánto está el precio del cacao ese día, en ese momento, sabe qué país, ¿no?, está por encima, cuál es el que produce más, ¿no? Y está relacionado con el mundo, ¿no? Y un poco en, en la línea de lo que tú decías, de que efectivamente ahora el cacaotero venezolano tiene que saber que tiene muchísima más competencia y que no está solo en el mercado, ¿no? Hoy nuestros productores están mucho más empapados, pero eso para nosotros y en mi criterio muy personal nos ha ayudado, porque hoy tenemos pequeños productores que producían cacao convencional sin molestarse mucho por el tema de la calidad, y a través de las redes sociales, el trabajo que hago yo, que haces tú, que hacen muchos otros, empiezan a darse cuenta de errores, fallas, cosas corregibles que deben cambiar para que su producto se posicione mejor. Hoy tenemos, por ejemplo, productores pequeñitos en algunas comunidades que venden cacao en pequeños volúmenes a esta gente que hace chocolates Vintubar, por ejemplo, y los venden a muy buen precio, ¿ok? Porque trabajan en función de la calidad. Lo mismo que hace Chocolates del Rey, pero digamos en una escala, en nuestro caso, un poco más grande, ¿no? Eh, y eso lo que termina siendo y termina resultando es un efecto dominó, porque cuando un productor vende a $2 su cacao en su finca y ve que el vecino lo está vendiendo en $4 o $5, dice, hey, ¿qué estás haciendo tú para lograr duplicar o más lo que me pagan a mí por mi cacao? Entonces empieza a haber un efecto dominó, y esto está pasando en Venezuela sin duda. Ustedes en Chocolates El Rey y muchos chocolateros pequeños, incluso estando en estos países de origen, pagan el cacao al precio internacional. O sea, no es porque están en un mercado local, tienen cierta, ¿no? O sea, vosotros compran cacao a precio internacional, a lo que marca la bolsa. ¿Es así? O por encima, ¿sí? Mm. Por encima del mercado internacional. Evidentemente, en nuestro país hay unos equilibrios importantes en la economía y hacen que nosotros tengamos que pagar en oportunidades bastante más de lo que marca la bolsa. ¿Okay? Eso redunda en beneficio para el productor si ese productor es un buen productor. ¿Okay? Si es un productor de 200 kilos, tú le puedes pagar el cacao a $10 y eso no va a significar un cambio trascendental en su calidad de vida. Ah, pero si en vez de producir 200, produce 800 y tú le pagas, el precio internacional está en 3 y tú le pagas 4, 4.5, oye, significa un aliciente, un atractivo importante para ese productor. Importante el precio del cacao premium o super premium, ¿no? ¿Cuánta diferencia estamos hablando con relación al commodity, ¿no? Yo he visto de cacao premium unos precios bastante distorsionados, ¿no? Porque en el fondo es cacao, o sea, no deja de ser un fruto seco, ¿no? Entonces, pero he visto cosas desde 6 euros hasta 12 euros
¿Cuánto realmente es la diferencia en cuanto a precio a esa prima de calidad o de super premium que buscan los chocolateros, especialmente los de Bean to Bar? Es interesante esa pregunta porque em, una cosa es el precio internacional, ¿ok? Para un cacao, digamos, convencional, y otra cosa es el precio que a veces parece de verdad descabellado, pero cuando hablamos de volúmenes tan pequeños, ¿ok? Entonces en Venezuela tenemos lugares donde se produce un cacao muy, muy especial, que habla del origen, que habla de la historia, que hay toda una serie de implicaciones folclóricas que eso vende también, y que son pequeñitos volúmenes, entonces ahí hay unos precios que sí, $12, $13, ¿no? Y bueno, tú conoces el caso de Cuyagua, el caso de Chuao, Wow. sí, que son emblemáticos de una calidad increíble, con unos sabores excepcionales y que son muy apetecidos por los chocolateros. Entonces ahí entra un elemento importante que es el tema de la competencia. Bueno, ¿quién se queda con los 10.000 o 12.000 kilos que se producen en Chuao? Es un ejemplo, no tengo la cifra exacta de cuánto se produce en Chuao, pero o quién se queda con los 4.000 kilos que se producen en Cuyagua, que son, digamos, cacaos muy emblemáticos, o bueno, ese sur del lago, o ese criollo de Mérida, o ese guasare, que es un reducto mínimo, mínimo. Entonces, bueno, ahí entran otros elementos a jugar en beneficio de nuestros productores, si el productor entiende que debe incrementar su área cultivada, debe incrementar sus rendimientos y sostener la calidad o mejorar. Vamos a hablar de chocolate. Yo sé que tú te empeñas en decir que ese no es tu área, como si realmente se puede hablar de cacao y no estar vinculado con el chocolate. Vamos a hablar de Bean to Bar. Tú estás en la industria cacaotera desde hace muchísimos años, ¿no? Porque entiendo que llevas casi 20 años o más de 20 años. A mí me gusta mucho sacar esa cifra porque después la gente sabe nuestra edad. Pero tú tienes más de 20 años en la industria cacaotera y te habrá sorprendido, ¿no? La irrupción del movimiento Bean to Bar, que para las personas que no saben de lo que estamos hablando, es esta tendencia de hacer chocolate a pequeña escala desde la semilla de cacao, ¿no? Quizás lo que más define el Bean to Bar, en mi opinión, es que se hace a pequeña escala, ¿no? Porque chocolate desde la semilla se ha hecho toda la vida. ¿Has visto el movimiento Bean to Bar? Sin embargo, vosotros habéis hecho Bean to Bar desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Cómo te sorprende a ti ahora esa irrupción de gente haciendo chocolate a pequeña escala? Lo particular me fascina, me encanta. Todo lo que significa chocolate, todo lo que signifique calidad, todo lo que signifique aprovechar el producto emblema de Venezuela durante tanto tiempo y transformarlo en estas delicias que hacemos nosotros en la industria y que hacen estos pequeños chocolateros, a mí me parece fantástico. Ha puesto en Venezuela el movimiento Bean to Bar, digamos que ha habido un reavivamiento del tema de hablar de cacao, porque ciertamente, bueno, nosotros que hemos estado siempre ligados al cacao, hemos hablado toda la vida del cacao y es como una obsesión y en todos los escenarios, espacios que tenemos lo hacemos, pero oye, esto se convirtió en un movimiento inmenso de bastante gente involucrada haciendo cosas muy buenas. Otros tienen que aprender, son procesos, ¿no? Hacer chocolate no es nada fácil, no es agarrar y moler cacao, echarle azúcar y vainilla, los que le echan vainilla o X, ¿no? Eh, no es eso, es algo mucho más técnico, más profundo, de mayor investigación y estudio, ¿no? Pero a mí en lo particular me emociona mucho. Yo creo que ese debate de los Vintubar y la industria, para mí es un debate estéril, porque nosotros vivimos, digamos, de hacer casi un paso más allá, que es el tree to bar, ¿no? Que se ha hablado también en el mundo, ¿no? Porque nosotros sí vamos a hacer asistencia técnica y elegimos con el productor cuál es el arbolito que va a sembrar para que eso se transforme mañana en un chocolate y hacemos seguimiento, vemos las maticas, regamos la mata con el productor, abonamos con él, podamos esa mata. Bueno, se ven en las historias de Instagram que uno publica. Y bueno, estamos desde ahí, desde el punto cero, como lo dijimos desde el principio.
haciendo seguimiento, monitoreo, control, acompañamiento, capacitación con esos productores. Y te voy a decir que no hay nada más maravilloso que ver una matica de cacao que tú sembraste y que se transformó en una planta adulta, que produjo cacao, que fermentaste, que secaste, que lo llevaste a una planta y lo transformaste en el chocolate más delicioso que hay, ¿sí? Que es el chocolate venezolano. Eso sí lo defiendo yo a ultranza. Este, es una emoción inmensa, ya sea que lo haga una persona de Bean to Bar, ya sea que lo hagamos nosotros en la industria. El esfuerzo, el cariño, la pasión y el compromiso es el mismo, tanto del Bean to Bar como del Tree to Bar, como de los industriales, como de todo. Estamos comprometidos es con el cacao, con nuestras raíces, con el productor, y eso nos une de forma indisoluble. La gente que no ha estado en una plantación de cacao tiende a idealizar el campo, ¿no? Y lo que ocurre allí, ¿no? De hecho, se ha creado prácticamente un turismo de cacao, ¿no? No sé si lo has visto, no solamente a los que van chocolateros o gente que se quiere iniciar, ¿no? Es ir a una plantación de cacao, abrir una mazorca, comerlo y, ¿no? Y ver todos esos pasos que cuando tú los enumeras tan fácilmente, recuerdo algo que dice Clay Gordon, ¿no? Que es este crítico estadounidense de chocolate. Él decía, el cacao es el único cultivo en el que cada paso es el más importante, ¿no? Sí, sin duda. Es como, mira, ¿no? Sobre todo cuando yo que he vivido, ¿no? Esa moda de fermentación, 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 como si allí fuera lo más importante, ¿no? Y Clark siempre le dice, es que todo se convierte en cada momento en lo más importante, ¿no? Y ahora, todos tendemos naturalmente a idealizar, ¿no? Lo que ocurre en el campo. Sin embargo, el campo también tiene esa parte muy dura, que no solamente en Venezuela, ¿no? Las plantaciones de cacao, yo siempre digo, están en los países más complicados del planeta. Durante el confinamiento se habló mucho sobre la seguridad del productor, ¿no? La seguridad entendida como la seguridad personal y también la seguridad sanitaria, ¿no? Los productores en este momento, y ahora vamos a entrar en este campo de minas, ¿no? Está viviendo el tema de la inseguridad personal, caso Venezuela emblemático, y el caso de la inseguridad de no saber si realmente puede estar contagiado de COVID. Los hospitales suelen quedar muy lejos de donde están los productores de cacao, y quizás si nos puedes hablar de este momento tan vulnerable que está viviendo el productor de cacao en este momento. Sin duda tienes mucha razón en ese aspecto. Y es que de verdad que las comunidades en las que se produce cacao son comunidades rurales, oye, con muchas carencias, con muchas debilidades, con muchas dificultades. Y bueno, esas dificultades se traducen a veces también, inclusive traen muchas consecuencias, inclusive el abandono de algunas de las plantaciones, ¿no? El productor, si hacer chocolate es difícil, producir cacao es 100 veces más difícil, ¿ok? Porque una comunidad donde no hay transporte, donde la luz se va con regularidad, donde el servicio de agua es precario, donde es difícil conexión telefónica o internet, que digamos es lo básico para todo el mundo que nos está viendo, eh, los productores no tienen esa ventaja en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, los servicios de salud son complicados, el tema de la inseguridad es muy complicado, no solo en Venezuela, en Venezuela nosotros lo vivimos a diario, pero tengo varios amigos en el mundo del cacao, en el mundo, y México, por ejemplo, es complicado, África, bueno, ni se diga, pero el caso venezolano de verdad que es un tema que hay que revisar, que hay que corregir, porque sin duda eso dificulta el tema de la inseguridad, dificulta la producción para los productores, pero también todo lo que quieres hacer para ayudarlos lo dificulta. ¿Ok? Hay comunidades a las que uno ya no va porque, bueno, puede correr en riesgo tu vida, simplemente así, ¿no? Entonces, Y nosotros estuvimos con la Universidad de Harvard, y una de las cosas que ellos comentaban, ¿no? Que yo sí me la podía imaginar perfectamente porque soy venezolana, era el tema de la comunicación, ¿no?
cómo eso estaba realmente afectando incluso la calidad del grano que se estaba vendiendo, ¿no? Estas plantaciones incomunicadas o que realmente la comunicación tiene que hacerse como muy puntualmente. Estamos hablando de vías de comunicación, ¿no? De la comunicación por tierra con el exterior o con la planta de beneficio, ¿no? Entonces, ellos hablaban incluso que se habían identificado una tendencia de cosechar mucho antes el grano, ¿no? Bastante más verde de lo que se espera, porque de alguna manera eso aseguraba que el grano podía, no iba a ser robado, ¿no? Porque también hablaban de la inseguridad propia de la plantación, o sea que sí efectivamente se roban hasta la mazorca de cacao, ¿no? Sin duda, Entonces, la comunicación, esa distancia, que yo no sé cuánto puede ser lo mínimo o lo máximo entre la plantación de cacao y el centro de beneficio más cercano o el vendedor que va a comprar cacao en Baba más cercano, esa distancia se vuelve un mundo imposible de resolver, ¿no? En este caso, en Venezuela se está viviendo el tema también de la falta de combustible, ¿no? De la falta de gasolina, ¿no? Algo bien dramático para ser un país productor de petróleo. Pero en la comunicación, ¿no? La gente creo que idealiza la plantación de cacao, pero la plantación de cacao necesita esa conexión con el exterior. ¿Qué lectura le das tú a ese drama, ¿no? Del vínculo entre la plantación y, digamos, la planta de beneficio más cercana? Drama que yo he vivido de forma personal, porque cuando trabajas con los productores, te vuelves familia del productor y estás, digamos, sujeto a todas esas vicisitudes y dificultades. La verdad es que, fíjate, en Venezuela hay unas razones antropológicas también para que esas plantaciones estén muy lejos. Y te hago referencia rápidamente. En la época colonial, las tierras planas eran de los españoles y las tierras de montaña eran de los esclavos. En la, digamos, en la forma en que se produce cacao en Venezuela, que es el formato de hacienda, se les daba a los esclavos un día libre, que era el sábado, para que trabajaran en sus propios conucos, que son sus cultivos para que ellos pudieran asegurarse de la alimentación. Entonces, los conucos estaban ubicados en las zonas altas, inclinadas y muy alejadas de los centros poblados. Y eso persiste hoy, ¿sí? Hay, por lo menos en Barlovento, que es una zona muy importante de producción en Venezuela, hay muchas plantaciones metidas en la montaña a 4 horas a pie. Entonces, sacar una cesta de cacao de 40 kilos en la cabeza, cargadas en la cabeza, como es tradicional acá, con 40 kilos de cacao en baba durante 4 horas para después probablemente rodar un par de horas más ya con vehículo para poder llegar al centro de beneficio o al centro poblado en el que se fermenta y se seca el cacao, es un tema complicado, ¿no? En Venezuela coincide la producción de cacao con las lluvias, eso agrava aún más la situación. Entonces, bueno, tienes a yo tengo alguna imagen de eso, una fila de 10 personas cargando cacao en su cabeza, ¿ok? Que tienen que hacer un viaje de 6 horas para poder llegar al lugar donde fermentan y secan. Entonces es una actividad dura y de la cual yo creo que hay que cobrar conciencia cada vez que nos comamos un chocolate. Porque sentimos a veces que ese chocolate mágicamente llega a nuestra mesa porque nosotros vamos a comprarlo al comercio, a las tiendas de chocolate, y hay todo un esfuerzo enorme, gigante, de pulmón, de ganas, de trabajo, de sacrificio de los productores para que ese cacao se transforme en chocolate y pueda estar sobre la mesa de cada uno de nosotros. ¿Cuánto pesa un saco de cacao seco? Sí, 60 kilos y medio. He visto que tú con dificultad, eso hay que decirlo, con dificultad te lo montas en el hombro, ¿no? Pero ¿cuántas veces un productor de cacao puede montarse un saco de cacao de 60 kilos, que también ha sido muy cuestionado esa cantidad, ¿no? Porque ya aquí en Europa se habla de trabajos forzados, ¿no? El tema de lo que hacen los productores de cacao. ¿Cuántas veces al día puede un productor llevarse al hombro esos 60 kilos? Muchísimas, muchísimas veces. Nosotros hemos visto a productores que mueven 100 sacos de cacao, ¿sí?
la usanza en Venezuela es que se carga sobre la cabeza, ¿no? Cargarlo en el hombro es como digamos, una señal de debilidad. Entonces hay que cargarlo en la cabeza. Y eso, sí, y eso vemos en algunos productores daños en la cervical. Mm. Hay productores que pesan 50 kilos y cargan un saco de 60 kilos y medio. Entonces, es una cosa que casi físicamente es imposible. Pero bueno, toda su vida cargando cacao, ¿no? Entonces, de verdad que es un esfuerzo importante. Quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo, yo creo que la vez que más he cargado son como 25 en un día, pero un trecho muy corto, ¿no? Hay productores, he visto productores que cargan 2 sacos en simultáneo, una cosa increíble. Sí. Y eso tenemos que tenerlo aquí también cada vez que nos comamos un chocolate. Otra de las cosas que quería, donde quería llevarte, ¿no? Era algo que tú has vivido muy de cerca y tiene que ver con la desaparición de estos dos productores de cacao venezolanos, ¿no? Que además, bueno, está Diego y Germán, y Diego yo tuve la ocasión y la fortuna de conocerlo y saber el nivel de pasión, ¿no? Que él tenía especialmente por una tableta de chocolate, que además yo tuve el inmenso honor de subastarla en Madrid, que es vuestra tableta de Sur del Lago, esa tableta maravillosa. Creo que poca gente, ¿no?, en el mundo se puede imaginar que el productor del chocolate de esa tableta en este momento está desaparecido, ¿no? Ha pasado, si no me equivoco, casi 3 meses que no sabemos nada de estos productores de cacao. ¿Qué puede haber pasado con Germán y Diego? Tenemos 6 meses en este tema. Se cumplieron recientemente los 6 meses. La verdad, no tenemos ninguna noticia de estos productores, solo sabemos que productores y aliados de Chocolates del Rey, que fueron al campo a hacer una labor de rutina, ¿ok? Que era la revisión de un cacao en una zona de Venezuela, y desaparecieron, y desde ese día no sabemos cuál es su paradero. Evidentemente amigos y familiares muy preocupados. Iniciamos una campaña desde el primer momento, de su desaparición, y campaña que, bueno, hemos seguido por los medios digitales fundamentalmente, invitando a las autoridades a que intervengan en el caso. Han habido algunos pronunciamientos de parte de las autoridades, pero sin resultados tangibles para nosotros, que lo que queremos es que aparezcan sanos y salvos Diego y Germán. Son dos amigos y productores y cacaoteros, ¿no? Y bueno, sí es una situación que nos preocupa muchísimo, porque fue a Germán y a Diego que les pasó esa situación, pero puede ser a cualquiera de nosotros, ¿no? En un día normal de trabajo, como fue el día en el que ellos desaparecieron, que bueno, nos puede tocar en cualquier momento. Entonces, nos llama la reflexión, nos preocupa, pero nos ocupa también seguir empujando para que ellos aparezcan sanos y salvos como todos queremos. Si hubiese alguien en este momento que nos esté escuchando y tiene alguna información sobre Germán y Diego, ¿qué quisieras decirle? Bastantes medios para que se comuniquen con quienes están llevando la campaña en este momento. Inclusive pueden hacerlo conmigo. Cualquier dato que ayude o que contribuya a su aparición, los agradeceríamos infinitamente. Yo como amigo, pero estoy seguro que sus familiares, bueno, estarían muy, muy contentos de recibir noticias. Y bueno, ponerse un poco en el lugar de los familiares y de los amigos que apreciamos, que queremos a Diego y a Germán, y que bueno, que estas situaciones de verdad que no queremos que se repitan. Pues, y si alguien tiene información por cualquiera de las vías, de forma anónima, puede hacerla llegar. Yo, bueno, desde aquí, con humildad, sumarme a esa campaña, ¿no? Porque ha sido muy conmovedora realmente ver cómo los productores de cacao desde el primer momento han dicho, nos faltan dos. O sea, nos faltan dos, o sea, somos un equipo, ¿no? Y productores en diferentes lugares de Venezuela han lamentado, por supuesto, la desaparición de Germán y Diego, que de verdad yo aspiro que puedan aparecer sanos y salvos en cualquier momento. Eso sería
un gran regalo para el chocolate de Venezuela. A las autoridades también les digo que algo no pueden vender el mejor cacao del mundo, sabiéndose que en Venezuela los productores de cacao desaparecen, ¿no? Nosotros en Venezuela vivimos un drama importantísimo con el tema de la inseguridad, ¿no? Y eso es algo que el mundo ya lo sabe. Quizás antes la gente no sabía que vivíamos en ciudades muy peligrosas y que Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, yo lo digo como caraqueña, pero ya el mundo sabe que Venezuela es un país muy peligroso y aunque parezca mentira, la gente lo relaciona con el tema del cacao, ¿no? Porque lo primero que te preguntan es, el mejor cacao del mundo, ese país donde pasan cosas tan trágicas, ¿no? Y de alguna manera la imagen de Venezuela y de su cacao se está viendo afectada negativamente por cosas así, ¿no? Sobre todo porque realmente Venezuela es un país que sigue siendo muy importante en la industria, ¿no? Es increíble cómo sigue siendo, incluso para los catadores, una nota sensorial. A mí me preguntan, ¿esto sabe a Venezuela? ¿No? Y eso te lo quería preguntar, Francisco. ¿A qué sabe el cacao de Venezuela? Oye, es una pregunta compleja, porque desde el punto de vista estrictamente genético, nosotros tenemos una variabilidad enorme, enorme, si no la más grande del mundo del cacao, entre las más grandes. Sí podemos asegurar que tenemos la variabilidad de criollos más amplia del mundo, ¿sí? Comprobada científicamente. El cacao de Venezuela sabe a flores, sabe a frutos secos, a frutos frescos, a uvas pasas, ¿sí? Sabe a, sabe a bosque, sabe a cacautal, sabe a gente que ama lo que hace, sabe a esfuerzo, sabe a constancia, sabe a trabajo. ¿Okay? Ese es el sabor del cacao de Venezuela. Sabe a futuro y sabe a mucho más cacao en los próximos años. Bueno, yo creo que esa nota sensorial nunca me la habían dado. No, es una nota sensorial tan compleja, pero sí los catadores sabemos que el cacao de Venezuela siempre tiene una complejidad increíble, ¿no? O sea, mi familia es de Río Caribe, ¿no? Entonces yo siempre relaciono ese origen, ¿no? Con toda la magia que te pasa también cuando trabajas en esta industria. Yo no sé cómo serán otras industrias, pero un poco, Francisco, quiero que me hables de esa magia que ocurre, ¿no? O sea, desde que tú estás en una plantación y resulta que abres un poco los árboles y aparece una playa paradisíaca, a esas coincidencias, esas cosas que pasan mucho con el cacao, ¿no? Esa magia, ¿no? Que a veces no puedes explicar tan objetivamente. Tú que eres científico, sabes que hay muchísimas cosas que pasan en el cacao que no la podemos explicar desde el punto de vista científico. ¿Alguna especialmente que te llame la atención? Muchas, muchas. Fíjate, recientemente tuve una grata sorpresa y fue escasamente ayer. Uno, desde el punto de vista técnico, siempre recomienda la fermentación y todo el protocolo, todo el proceso. Alguien anteayer me entregó una muestra de cacao carenero superior, que es de Barlovento, del estado Miranda, en Venezuela. Y me dijo, oye, Francisco, quiero que me revises esto porque mi mamá está empezando a fermentar cacao y, oye, la verdad es que no sabemos nada de esto, estamos iniciándonos y, oye, tenemos dudas, fíjate, este se nos puso así como blanquito por fuera por algo de humedad, no sé qué. Y me entregó dos muestras, ¿no? Y le pregunté yo, oye, ¿cómo fermentan el cacao? ¿Ustedes tienen cajones de fermentación? Porque, bueno, técnicamente debe hacerse en un cajón de madera, ¿no? Y me dice, no, Francisco, no, como te digo, estamos empezando, esto es una plantación que era de mi abuelo, la estamos retomando y estamos fermentando en montón, en pila, ¿sí? Hacen un cerrito, una montañita con el cacao, lo tapan bien y ahí fermentan. Desde el punto de vista estrictamente técnico, uno pudiera esperar que ese es un cacao que no está tan bien fermentado porque, bueno, no está en un cajón, no, el calor no es suficiente, no sé. Apenas abrí la bolsa en la oficina, el aroma que invadió todo el espacio es a un cacao súper especiado, mucha canela, mucho clavo de olor, de especia,
mucha guayaba, guayabita, esta que utilizamos nosotros para los dulces. Y me llamó mucho la atención lo especiado de este grano. Y bueno, tomo mi guillotina y hago las primeras pruebas de corte. Nosotros evaluamos en Venezuela 300 granos porque lo indica así la norma. Y mi sorpresa es que ese cacao tiene 88% de fermentación. Un cacao bellísimo, sin nada de amargura, nada de astringencia. Yo regularmente cuando hago la prueba de corte también hago una aproximación al perfil sensorial con lo que puedo yo percibir del grano simplemente comiéndomelo, ¿no? Y encontré unos sabores a tabaco, sabores a ciruelas, pasas, ¿sí? Increíble. O sea, esto es una señora de 80 años que está empezando a fermentar y resulta que es de las mejores sorpresas que me he llevado yo en lo que va de año. Van nada más 15 días apenas, pero ha sido una experiencia fabulosa, una grata noticia que gente que está empezando en esto tenga la sapiencia, la capacidad o ese no sé qué que hace falta para que un cacao quede de esa forma. Entonces, yo quedé gratamente impresionado, le escribí a esta amiga y le dije las buenas noticias y ella quedó, eh, digamos, maravillada con lo que están haciendo y su mamá de 80 años feliz porque están haciendo cosas nuevas, están logrando cosas excelentes y bueno, se les abre un futuro enorme en todo lo que significa cacao, fermentación y calidad. Tú has sido extremadamente generoso como cualquiera de las personas que yo he llamado en Chocolates del Rey para preguntarle cualquier cosa y siempre ha sido como muy amables y decir, aquí no hay secretos, aquí lo hacemos de esta manera. Jorge Rendón fue de los primeros en abrirle su fábrica de chocolates a periodistas de todo el mundo, ¿no? Y todavía conozco gente que recuerda esas visitas, ¿no? Que se hacían a Venezuela a esta planta de cacao. Chocolates del Rey también ha innovado con el tema del origen, ¿no? De los orígenes, de conservar el origen, hasta la tableta siendo, digamos, una empresa grande. La meta es seguir conservando esa trazabilidad, ¿no? Hablar de Carenero Superior, por ejemplo, de lo que tú has dicho, del Sur del Lago, de Ocumare, ¿no? Se sigue siendo esa, digamos, foco para Chocolates del Rey. Sin duda, es lo que nos ha identificado y lo que nos identificará. Nosotros creemos firmemente en los orígenes, ¿no? En que cada cacao tiene una identidad particular por cómo se cultiva y dónde se cultiva y además quién lo cultiva, ¿sí? Si pudiéramos resumir eso en una ecuación matemática yendo a lo científico, digamos que fenotipo es igual a genotipo más ambiente más manejo, ¿sí? Ese resultado, que es, digamos, lo que nosotros podemos ver, apreciar, sentir, es igual a la genética de ese cacao, más la calidad de ese cacao y del proceso, y al manejo que se le dio en la plantación, pero después que se le da también en la industria, ¿no? Entonces, si esa ecuación la ponemos en práctica en Chocolates del Rey, sin duda que la ponemos en práctica. Nosotros tenemos un excelente equipo de gente. Hacer chocolate de calidad no es casualidad. Depende de una cantidad de profesionales que están detrás de toda esta actividad para lograr un chocolate de clase mundial. Y eso va a seguir siendo así. Vamos a seguir teniendo nuestros orígenes y siempre parte de nuestro trabajo en la unidad de gestión agrícola es buscar nuevos orígenes, nichos que permitan hacer chocolates de altísima calidad con sabores y características muy particulares. Cosas que más les impresiona a las personas en las ferias mundiales que yo he estado acompañando en el stand de Chocolates del Rey es la cantidad de orígenes únicos de un mismo país. Nosotros hablamos del Sur del Lago, de Ocumare, de Choroní, de Chuao, ¿no? Como si eso fuera un universo. O sea, como si fueran miles de países y realmente son regiones de Venezuela que en sí mismos se han vuelto famosas o reconocidas, ¿no? Eso creo que no pasa en muchos países del mundo. Un abanico tan enorme de orígenes únicos de un mismo país. Y ahí sí se me sale lo venezolana, yo eso, creo que solamente lo tenemos allí. Eso
¿Es así o tú crees que hay otros países que igual pueden estar siendo una competencia importante? Nosotros somos pioneros en esa área, en principio. En segundo lugar, tenemos una variabilidad enorme de cacao y lo puedes constatar en una cata de las de Chocolates del Rey. Bueno, tres orígenes con la misma receta y saben completamente diferentes. Tienen notas diferentes, cualidades diferentes, sabores muy particulares y eso no es más que que evidentemente la industrialización de nuestro cacao, pero lo que llaman en los vinos el terroir, ¿no? Que son diferentes Ujú. orígenes, ¿ok? Diferentes características, diferentes suelos, diferentes ambientes, diferentes formas de procesar el cacao que dan como resultado sabores inigualables. ¿Hay Y algún eso es parte, origen con el que tú te quedes y digas, bueno, me voy a mojar? Mi origen favorito de cacao de Venezuela es o no te vas a mojar y no me vas a decir la verdad. sí, tengo que decirte la verdad. Yo estoy enamorado del carenero. Ok, ¿qué es El una cacao región? Explícale a carenero, la gente que no sabe Carenero dónde se ubica y cuáles son los límites, digamos, correcto. geográficos. El cacao carenero es un origen muy particular que se produce en el estado Miranda, ¿ok? Desde, digamos, es un eje carretero desde la región, una población que se llama Caucagua hasta otra población que se llama El Guapo. Eso es un bosque húmedo tropical en el que se produce fundamentalmente cacaos trinitarios, pero que tienen unos sabores, una identidad, una fuerza, un carácter muy, muy particular. Entonces, eso lo identifica. Si a mí siempre me preguntan, como venezolano, oye, ¿cuál es el mejor cacao? Ustedes tienen el mejor cacao del mundo. Ajá, dime para ti cuál es el mejor. Sin temor a equivocarme en mi criterio, el cacao Hay que es, decirle que es el que más ha trabajado Chocolates el Rey, ¿no? Es el emblema de Chocolates el Rey, sí, Carenero correcto, Superior. correcto, correcto. Pero en sabores y gustos no hay nada escrito. Entonces, o hay mucho escrito, pero depende de cada quien. Entonces, cuando a mí me preguntan eso, ¿cuál es el mejor cacao de Venezuela? Le digo, el que a ti te guste. Ahora, Claro. el que a mí más me gusta es el carenero. Muy sabroso y se hace un chocolate divino con ese cacao. Chocolates del Rey también ha sido pionera, ¿no? Estamos hablando de una empresa que tiene más de 100 años, entonces ha sido pionera en muchísimas cosas. Yo lo uso de referencia a mi cata porque abrió un camino, ¿no? Que después ha sido aprovechado por muchos chocolateros del mundo, ¿no? Y una de las cosas, bueno, desde el porcentaje de cacao en la parte de adelante de la etiqueta, eso es sello de Chocolates del Rey. Una de las cosas, y con eso creo que deberíamos terminar, ¿no? Es con el tema de los premios. Cuando Chocolates el Rey empieza a ganarse premios, ¿no? Y se empieza a hablar del mejor chocolate blanco del mundo, es venezolano, o el mejor chocolate oscuro en esta categoría es de Venezuela, es de Chocolates el Rey. ¿Cómo has vivido tú los premios? Yo lo he vivido como si yo realmente fuera la productora de cacao. Yo digo, bueno, esto es como tu equipo de fútbol, o sea, tú no has tocado esa pelota, pero tú, ese premio es para ti también. Entonces, ¿cómo tú has vivido esa temporada de premios que ha sido también, que nos ha devuelto la ilusión a muchos venezolanos? Yo, como todos mis compañeros en la empresa, tenemos el honor de pertenecer a esta empresa que de verdad es un emblema, ¿no? En Venezuela y en el mundo, ¿no? Cada vez que nos entregan un premio, la verdad es que es nuestro premio a todo el esfuerzo que nosotros dedicamos para lograr esas barras excepcionales que logramos producir, ¿no? Es una medallita chiquitica que nos toca a cada uno de forma personal. Pero sabes que nosotros tenemos en Chocolates del Rey una premisa bien interesante. Y creo que el autor de eso es el señor Redmond, el señor Jorge Redmond. Y es que cada lanzamiento, cada producto nuevo, cada chocolate que aparece en el mercado o que retomamos o que hacemos, se prueba en Chocolates del Rey por todo el personal. Entonces, digamos que es una lluvia de ideas sobre, digamos, hay tres barras diferentes que vamos a hacer y entonces, bueno, todo el mundo prueba y todo el mundo opina. Y entonces, no es solo el paladar de los especialistas, sino el paladar de todos los que trabajamos ahí. Y eso nos compromete, nos hace copartícipes de toda
las iniciativas que tenemos en Chocolates del Rey y que lleva a cabo nuestro departamento de la gente de iniciativa, la gente de calidad. Y la verdad es que cada uno siente que puso su granito de arena. Yo, por ejemplo, consigo el cacao, que se transforma en ese chocolate blanco ICOA que tiene muchos premios. Entonces, bueno, cada vez que lo premian, yo tengo mi cuota ahí porque yo conseguí ese cacao. Pero la gente de calidad tiene su parte ahí porque también revisó el cacao. La gente de mercadeo colocó ese producto en el anaquel. Entonces, todos tenemos una corresponsabilidad y todos nos sentimos ganadores cuando eso ocurre. Dejar aquí Entonces, la historia del chocolate blanco y coba de Chocolates del Rey, que para mí es mi amuleto, ¿no? Lo he usado durante muchísimos años en mis catas y lo sigo usando con todas las dificultades de traer chocolate venezolano y de mover chocolate, ¿no? Desde Venezuela hacia otros mercados. Yo lo tengo como amuleto y sobre todo me sirve de excusa para hablar de chocolate de blanco, que es el gran desconocido, pero le vamos a dejar aquí la historia contada por Jorge Redmond sobre chocolates, el chocolate blanco ICOA, que fue considerado varios años como el mejor chocolate blanco del mundo y sobre todo le dio la empresa también el premio de país productor. Francisco, ¿qué premio le falta a Francisco, a Chocolates del Rey, para ganarse? Y tú dices, voy 2021 a por él, ¿no? Bien sea los International Chocolate Awards o cualquier otro reconocimiento. ¿Cuál es tu resolution del 2021? Dice, yo me quiero ganar ese premio y yo quiero llevarle a la empresa y al país ese premio. ¿Cuál falta ganar? diría que hoy en día, en mi opinión personal, muy personal, el premio mayor para Chocolates del Rey es seguir, no es un premio en físico, ¿no? No es un premio en físico, es seguir haciendo lo que hacemos con el cariño y el amor que le imprimimos a cada una de nuestras barras, a cada una de nuestras tabletas, a cada una de esas goticas que la gente funde para hacer chocolate. Que podamos seguir trabajando, haciendo lo que hacemos con el sello de hecho en Venezuela, que eso para nosotros es muy, muy, muy valioso, ¿sí? Que nuestros productos estén en Europa, estén en Japón y que la gente que los consume vea que dice hecho en Venezuela por venezolanos. Ese es el mejor premio que podemos nosotros recibir. Es impresionante, yo que he vivido la diáspora, ¿no? La cantidad de venezolanos alrededor del mundo, siempre digo, sois unos grandes embajadores de su chocolate. Yo no conozco ninguna otra nacionalidad que cuando llega a un trabajo, cuando se va de un trabajo, cuando llega a otro país, lo primero que hace es regalarle un chocolate. Yo le debo de alguna manera mi éxito a esos venezolanos que cuando yo empecé a hablar de chocolate de Venezuela me dijeron, sigue porque queremos también esa parte de la historia, ¿no? Siempre se habla de todo lo negativo, pero yo quiero que tú cuentes de Chocolate de Venezuela y además la próxima vez voy a traer a mi jefe y voy a traer a mi novio, ¿no? Para que lo vean y le cuenten, ¿no? Y eso ha sido como súper bonito de hablar de Chocolate de Venezuela. Ha sido un honor, por supuesto, estar contigo. No sabes la ilusión que me hacía estar hablando contigo. Y ahora quiero que le des un mensaje a esos seguidores de Instagram, de Facebook y de todas tus redes sociales, que ahora que falta, yo no sé si te vas a hacer un TikTok, esperemos que sea también, a todos esos seguidores. Yo ahora quisiera animarte para que traduzcas alguno de tus videos, de que saltes a YouTube también, porque muchos chocolateros bean to bar o gente que quiere comenzar a hacer chocolate valora enormemente lo que tú estás contando. También productores, pequeños productores de diferentes lugares del planeta que no tienen la suerte de tener tu asesoría, que quieren seguir recibiendo información. Yo quiero que tú digas que no te vas a dar de baja nunca de Instagram o de redes sociales y que siempre vas a compartir, porque yo creo que ya esto es tu sello, Francisco, ya esto comenzaste y has vuelto una celebridad cacaotera. Sí, mi mensaje fundamental es que oye, el año pasado tuvimos un año difícil, complejo, pero aún así logramos hacer muchas cosas, llegar a mucha gente, seguir haciendo el trabajo de hormiguita que nosotros venimos haciendo. En segundo lugar, agradecerle a la gente que me sigue. De verdad que sus comentarios, sus impresiones,
son, digamos, alimento para hacerlo cada día mejor. Y la verdad que en lo personal yo voy a seguir haciendo eh, mi trabajo en las redes sociales. Creo que siempre con el norte muy claro de ayudar a la gente y en este año me parece también ser un año de dificultades. eh, si podemos contribuir con una persona que uno nada más de esos seguidores le sirva lo que yo hago, con eso me doy por satisfecho. Nosotros siempre Va a ser así. despedimos estas entrevistas comprometiendo públicamente a nuestros entrevistados, ¿no? Hace muchos años estoy con la ilusión y el sueño de poder traerte algún día a Madrid y que des una conferencia en el Salón Internacional de Chocolate de Madrid, que yo tengo el honor de ser la directora. Así que como yo soy la directora, he dicho que el primer invitado del Gran Foro de Chocolate es Francisco Betancourt de Chocolates El Rey, y eso ya está decidido desde hace mucho tiempo. Yo no sé si tú lo sabías, pero eso ya está decidido. Pero también te quiero comprometer públicamente a que hagamos un encuentro con productores de chocolate Bean to Bar, que ellos están ansiosos de hacerte preguntas específicas sobre cacao, sobre qué cacao comprar, sobre la calidad del cacao que compran, cómo prevenir, ¿no?, enfermedades o contaminación ya una vez que ese cacao llega a sus fábricas de chocolate. Entonces tú públicamente ya estás comprometido a ese encuentro que va a ser súper nutritivo para todos los que comienzan en el mundo del chocolate o que ya llevan tiempo y tienen dudas, sobre todo con el tema de cómo evaluar, ¿no?, las muestras de cacao que reciben, que eso es, bueno, es un mundo bastante amplio. Así que ya sabes que estás comprometido, como dicen en España, estás liado para muchas cosas conmigo, así que no te voy a dejar escapar tan fácilmente. Así que muchísimas gracias. Ha sido Francisco Betancourt, un honor hablar con el gerente de la unidad agrícola de Chocolates El Rey, una de las empresas de chocolates más importantes del mundo, y que tenemos el honor de que esté en Venezuela obrando el milagro cada día de hacer chocolate en un entorno tan complicado. Así que, bueno, muchísimas gracias, Francisco. Encantada de hablar contigo y espero tenerte más a menudo, que no pase tanto tiempo entre uno y otro, ¿vale? Seguro. Un honor Bueno, para mí. muchas gracias.